El aire de otoño en Boston ya empezaba a sentirse más frío, como anunciando el invierno. Elizabeth Harrison veía por la ventana de su oficina de diseño en Old Town, mientras dibujaba el cuarto de bebé para su futuro sobrina o sobrino. Mientras movía el lápiz en el papel, su mente se fue al bebé que había perdido hace unos meses. Elizabeth, tienes una llamada, dijo su asistente Kate, asomándose por la puerta. Elizabeth respiró hondo, sonrió y cerró su libreta de dibujos. Era una diseñadora de interiores muy reconocida en Boston, sobre todo por restaurar edificios antiguos. El negocio iba muy bien, y hacía poco hasta había salido en la portada de una revista. Gracias, Kate. ¿Me los puedes pasar?, le pidió. Cuando terminó la llamada, sonó su celular. En la pantalla apareció, mamá. Elizabeth dudó un segundo, pero contestó. Mamá, ¿qué pasa? Elizabeth, no se te ha olvidado la cena de hoy, ¿verdad?, le dijo Marta Harrison, con un tono medio regañón. Es la celebración del embarazo de Rebecca, tu papá hasta escogió un vino especial. Elizabeth cerró los ojos unos segundos. No, no se me olvidó, ahí estaré a las 7, respondió. Perfecto, ¿me podrías ayudar con las decoraciones para el baby shower de Rebecca? Tú eres buena en esas cosas, ¿no? Va a ser el próximo sábado en el Jardín Dorado. Mamá, el trabajo. No te preocupes, ya chequé tu agenda, le pregunté a Daniel y me dijo que sí puedes. Elizabeth suspiró, un poco molesta porque su esposo había compartido información con sus papás, pero entendía que seguramente Daniel solo había sido amable. Todavía estaba tratando de entender su complicada relación con su familia. Está bien, te ayudo, aceptó. Esa noche, Elizabeth y Daniel fueron a casa de sus papás. Mientras manejaba, Daniel volteó a verla. ¿Estás bien? No tienes que forzarte hoy, le dijo. Elizabeth sonrió. Estoy bien, es mi familia, contestó. Daniel asintió en silencio. La amaba mucho y entendía lo difícil que era todo eso para ella. Aunque no podía evitar sentir que sus papás habían sido muy fríos desde que Elizabeth había perdido a su bebé. Cuando llegaron a la mansión Harrison, Rebecca ya los estaba esperando en la puerta. Todavía no se le notaba mucho la pancita, pero tenía ese brillo especial de las mujeres embarazadas. Elizabeth, Daniel, qué bueno que llegaron, dijo Rebecca, abrazando a Elizabeth y dándole un beso a Daniel. Todos los están esperando. En la sala estaban sentados John y Marta Harrison. John se levantó, con un whisky en la mano, y le estrechó la mano a su yerno. Daniel, ¿cómo va el trabajo? ¿Ya cerraste ese caso? Marta besó la mejilla de Elizabeth. Mi vida, ¿has bajado de peso? Tienes que comer más, le dijo, tocándole el brazo con preocupación. Olvidarte del aborto y seguir adelante, decían. Elizabeth mantenía una sonrisa, aunque por dentro sentía un gran dolor. Su familia trataba todo lo que había pasado como si no fuera nada importante. Su doctor le había dicho, tu malestar físico seguramente es por todo el estrés que traes encima. Pero su familia solo repetía, estás pensando de más. Rebecca, ¿cómo vas con las náuseas matutinas?, preguntó Elizabeth, intentando cambiar de tema. Casi no tengo, respondió Rebecca, sonriendo. El doctor dice que es un embarazo muy saludable. Rebecca sonreía orgullosa. Mamá siempre decía que yo era así desde chiquita, ¿verdad? Que todo lo hago ver fácil. John, su papá, también sonrió orgulloso. Así es, eres la estrella de la familia. Durante la cena, todo fue hablar del embarazo de Rebecca, del éxito de su esposo Michael y del bebé que venía en camino. Elizabeth solo comía en silencio, asintiendo de vez en cuando para no quedarse fuera de la plática. Debajo de la mesa, Daniel le tomó la mano, dándole apoyo sin decir nada. Después de cenar, Marta llevó a Elizabeth a la cocina para platicar del baby shower. Hice una lista de regalos, dijo, pasándole una tablet. También tengo algunas ideas para la decoración, por favor, encárgate tú. Aunque por dentro no quería, Elizabeth sonrió y asintió. Déjamelo a mí, mamá. Ya de regreso en el carro, Daniel le dijo en voz baja. Puedes mantener tu distancia, no tienes que forzarte. Son mi familia, si no ayudo yo, ¿quién?, respondió Elizabeth, mirando por la ventana. Al día siguiente, Elizabeth recibió una llamada de su tía Ellen, la tía de Daniel que vivía en Chicago, aunque vivía lejos. A veces iba a Boston de visita. Elizabeth, voy a estar en Boston este fin de semana, ¿nos podemos ver? Claro, quédate en nuestra casa, contestó Elizabeth, emocionada de verdad.
Ellen siempre se había sentido como verdadera familia para ella. Perfecto, llego el viernes. Ya quiero ver tus nuevos proyectos, dijo Ellen. Después de colgar, Elizabeth sintió que se le quitaba un poco el peso de encima. La visita de Ellen le daría fuerzas justo antes del baby shower. Esa noche, mientras estaban acostados, Elizabeth le dijo a Daniel: Ellen viene, a ella sí le puedo contar todo. Daniel acarició suavemente su cabello. Eso es bueno, la familia no solo se forma con sangre, Liz. Elizabeth apoyó su cabeza en el pecho de su esposo. Lo sé, pero aún así, murmuró, sin poder decir todo lo que sentía. Al día siguiente, Elizabeth fue de compras al Exit Market, en el centro. Estaba buscando un regalo para Rebecca, aunque le costaba encontrar algo que realmente saliera de su corazón. Se sentía dividida entre las ganas de celebrar a su sobrino o sobrina y el dolor que todavía cargaba. Mientras caminaba, volteó y vio a Michael Foster, el esposo de Rebecca, cargando varias bolsas de compras. Hola, Michael, dijo Elizabeth sonriendo. Michael se acercó y bajó un poco la voz. ¿Sobre mañana, estás bien? La pregunta tomó a Elizabeth por sorpresa. Era el único en toda la familia que parecía preocuparse por cómo se sentía. Sí, claro, respondió casi por costumbre. Pero al ver que Michael hablaba en serio, dejó salir un poquito de lo que realmente sentía. La verdad, no está siendo fácil. Michael asintió con comprensión. Te entiendo, Rebecca, ¿y tus papás?, dijo, dudando un poco como buscando las palabras correctas. A veces pueden ser algo insensibles con los sentimientos de los demás. Gracias, Michael, dijo Elizabeth con genuina gratitud. De verdad ayuda a saber qué te importa. Si necesitas algo, dímelo, añadió él antes de despedirse. Cuando Elizabeth regresó a casa, Daniel estaba en la sala con su laptop abierta. Levantó la vista de la pantalla, con cara de confundido. ¿Viste lo que publicó Rebecca en Instagram? Elizabeth negó con la cabeza. Daniel volteó la laptop hacia ella. Mira, dijo. En la pantalla se leía: mañana tengo una sorpresa especial. Todos están invitados. He preparado algo muy especial para alguien en particular. Una oleada de ansiedad recorrió a Elizabeth. ¿Qué crees que sea? No sé, dijo Daniel, sincero, pero tengo un mal presentimiento. Elizabeth respiró profundo. Seguro tiene que ver con el embarazo. Tal vez quiera anunciar si será niño o niña. Tal vez, respondió Daniel, aunque no sonaba convencido. Más tarde llegó Ellen. A pesar del viaje largo desde Chicago, traía toda la energía. A sus 60 años, Ellen tenía el cabello corto y canoso, unos ojos azules bien vivos, y era conocida por decir siempre las cosas de frente. Elizabeth, has adelgazado, dijo Ellen, abrazándola fuerte. ¿Estás bien? Sí, solo he estado ocupada, contestó Elizabeth. Pero Ellen, con su mirada aguda, se dio cuenta que había algo más. Después de cenar, mientras Daniel recogía los platos, Ellen y Elizabeth salieron al patio. Bajo un cielo lleno de estrellas, Ellen levantó su copa de vino y preguntó: dime la verdad, ¿cómo te ha tratado tu familia, sobre todo después de lo del aborto? Elizabeth se sobresaltó un poco. ¿Por qué preguntas? Daniel me contó un poco. Está preocupado por ti. Elizabeth se quedó callada por un buen rato, pero al final habló. No les importó. A mamá y a papá, solo les importa el embarazo de Rebecca, dijo con la voz quebrándose. El día después de mi aborto, mamá me llamó y solo me dijo: intenta otra vez pronto, como si hubiera perdido una mascota o algo. Ellen frunció el ceño, visiblemente enojada. Eso es horrible. Pero, son mi familia, dijo Elizabeth, casi como disculpándolos. Son mi familia. Ellen negó con la cabeza, seria. No basta con ser familia de sangre. Lo que realmente hace una familia es el amor y el respeto. Las lágrimas empezaron a salir de los ojos de Elizabeth. Lo sé, pero aún así, ¿no es raro? ¿Cómo pueden ser tan fríos si se supone que son mi familia? Ellen la miró con tristeza, pero no dijo nada. En ese momento, desde dentro de la casa, se escuchó el teléfono de Daniel sonando. Unos minutos después, Daniel salió al patio con cara de preocupación. Era Rebecca, dijo en voz baja. Dice que preparó algo especial para mañana. Le pregunté varias veces, pero no quiso decirme qué era. La ansiedad de Elizabeth creció. Me pregunto qué estará planeando. Esa noche, Elizabeth tuvo pesadillas. En su sueño estaba rodeada de mucha gente, pero nadie la escuchaba.
De repente, Rebecca se acercaba sonriendo, pero detrás de esa sonrisa había algo cruel. Liz, la voz de Daniel la despertó. ¿Estás bien? ¿Estabas gritando?, preguntó él. Elizabeth se secó el sudor de la frente. Tuve una pesadilla. ¿De qué soñaste? No me acuerdo, mintió. En realidad sí lo recordaba perfectamente, pero sentía que si lo decía en voz alta, se volvería real. En el desayuno, Ellen la miró preocupada. No dormiste bien, ¿verdad? Elizabeth apenas sonrió. Estoy bien. No tienes que ir a la fiesta si no quieres, le propuso Ellen. Puedes decir que no te sientes bien. Elizabeth negó con la cabeza. Si no voy, van a decir que soy egoísta. Elizabeth siempre piensa en ella misma. Y si lo dicen, ese es su problema, no el tuyo, respondió Ellen. Voy a ir, dijo Elizabeth, decidida, pero prometo que si pasa algo raro, me salgo de inmediato. Daniel y Ellen se miraron entre ellos y asintieron. Vamos a estar contigo, le aseguró Daniel, tomando su mano. Los tres empezaron a alistarse. Elizabeth se puso un vestido azul clarito y agarró la bolsa con el regalo. Por fuera parecía lista para ser la hermana perfecta, pero por dentro, una tormenta estaba a punto de explotar. Antes de subir al coche, Ellen la detuvo y le dijo: acuérdate, hay gente que te quiere tal como eres. El corazón de Elizabeth se llenó de gratitud. El Golden Garden era uno de los restaurantes más elegantes de Boston. Era una mansión del siglo XIX, modernizada, pero que aún conservaba su toque histórico, con un salón de eventos súper bonito en el segundo piso. Al llegar, Elizabeth dudó unos segundos. Aunque ella misma había ayudado a diseñar ese lugar, hoy no sentía ningún orgullo. ¿Estás bien, Liz?, le preguntó Daniel, tocándole el brazo. Sí, contestó ella, respirando hondo. Vamos. Subieron al segundo piso. Todo estaba decorado con globos rosas y azules. Había como unas 20 personas, familia, amigos, todos platicando, comiendo bocadillos o felicitando a Rebecca, que era el centro de atención. Cuando Elizabeth, Daniel y Ellen entraron, Marta se apresuró a ir hacia ellos. Por fin llegaste, dijo Marta con una voz dulce, pero con una mirada bien filosa. Rebecca te ha estado esperando. ¿Y tú, Ellen? Ya tenía rato que no te veíamos. Sí, Marta, respondió Ellen. Tranquila, te ves muy bien. Marta casi ni la peló, se volteó y agarró del brazo a Elizabeth. Ven, vamos a saludar a Rebecca. Rebecca estaba en el centro del salón, con su esposo, Michael, a su lado. Él se veía un poquito incómodo. Rebecca, vestida con un vestido de maternidad elegante, sonrió de forma exagerada cuando vio a Elizabeth. Hermana mayor, viniste, dijo abrazándola. El abrazo se sintió frío, como forzado. Felicidades, Rebecca, murmuró Elizabeth, todo está muy bonito. Todo esto es gracias a ti, contestó Rebecca con una voz melosa. La decoración quedó perfecta, y este restaurante está increíble. En eso se acercó John Harrison, el papá de las dos. Mis hermosas hijas, dijo, pero solo miraba a Rebecca. Luego señaló hacia una mesa. Elizabeth, allá está la mesa de los regalos. Hoy es un día especial, hay que disfrutarlo. Elizabeth sonrió, dejó su regalo en la mesa y se fue moviendo entre los invitados. Daniel y Ellen la miraban de lejos, atentos, mientras platicaban con otros. Con el tiempo, Elizabeth se empezó a relajar tantito. Marta le pidió que ayudara con la comida y ella se puso a ir y venir entre la cocina y el salón. ¿Me pueden poner atención, por favor?, se oyó de repente. Elizabeth salió de la cocina. Rebecca estaba en medio de todos, con un micrófono en la mano. Ya llegó el momento de abrir los regalos, dijo con una sonrisa brillante. Primero quiero darles las gracias a todos por venir, y también quiero hacer un anuncio especial. Todo el salón quedó en silencio. Elizabeth notó que Michael se puso tenso. Hoy celebramos dos cosas, continuó Rebecca. La primera, claro, es nuestro bebé, y la segunda. Rebecca hizo una pausa, y miró directo a Elizabeth, con una expresión cruel. También estamos celebrando el aborto de mi hermana Elizabeth. Por fin se rindió. El salón entero se congeló. Nadie se rió, todos estaban en shock. Michael se puso pálido y le agarró el brazo a su esposa. Rebecca. Elizabeth sintió que el piso se le movía. Le temblaban las piernas y el pecho le dolía. Todo pasaba en cámara lenta. Rebecca,
dijo Daniel con voz temblorosa de coraje, eso no tiene gracia. Ay, era broma, dijo Rebecca, soltando una carcajada falsa, no se pongan tan serios. Elizabeth está bien, ¿verdad? Elizabeth se puso de pie, aunque sus piernas temblaban. Eso que hiciste está enfermo, Rebecca, dijo con voz tranquila pero firme, no se celebra el dolor de alguien. De pronto sintió que alguien le jalaba el cabello bien fuerte. Era Marta. No hagas un drama por una tontería, le gritó. ¿Qué no sabes aguantar una broma? Siempre arruinando los días felices de tu hermana. Ellen corrió a ayudarla. Suéltala, le gritó a Marta. Esto no es asunto tuyo, le gritó Marta de regreso. John se metió entre sus hijas, tratando de calmar todo. Elizabeth, siempre exageras, dijo él. Rebecca solo hizo una broma, medio pesada, sí, pero no quiso hacerte daño. Elizabeth, con lágrimas en los ojos, contestó. ¿No fue intencional? Dijo que estaba celebrando la muerte de mi bebé. Marta resopló con desprecio. ¿Le estás dando demasiada importancia? Solo fue un aborto, dijo Marta. Vas a poder tener otro pronto. Algo dentro de Elizabeth se rompió. Intentó soltarse del jalón de Marta, pero ella le agarró el cabello todavía más fuerte. Las dos forcejearon, sin darse cuenta que se acercaban peligrosamente a la barandilla del segundo piso. Suéltame, gritó Elizabeth llorando. Deberías pedirle perdón a tu hermana, gritó Marta furiosa. En medio del caos, Daniel y Ellen corrieron para ayudar a Elizabeth. Michael también trataba de separarlas. De un momento a otro, todo fue claro para los que miraban. Marta empujó a Elizabeth hacia la barandilla. Elizabeth perdió el equilibrio y cayó al vacío. Elizabeth, el grito de Daniel llenó el salón. Él estiró la mano tratando de alcanzarla, pero apenas rozó sus dedos. Mientras caía, Elizabeth vio los rostros de Rebecca y sus papás, llenos de miedo y horror. Por fin parecían entender las consecuencias de todo. Durante la caída, una calma rara se apoderó de Elizabeth. A lo mejor aquí acaba todo, pensó. Escuchó los gritos de los clientes del restaurante en el primer piso, y en el siguiente instante, su cuerpo chocó contra el frío y duro piso de mármol. Un dolor intenso la atravesó. La conciencia empezó a irse. Antes de desmayarse, alcanzó a ver el hermoso mural del techo que ella misma había diseñado. ¡Qué ironía!, pensó, y todo se volvió oscuridad. Un techo blanco. Olor a desinfectante. Eso fue lo primero que sintió Elizabeth al volver en sí. Parpadeó, tratando de enfocar. Liz, ¿me oyes? Era la voz de Daniel. Su rostro apareció borroso ante ella, viéndose preocupado, cansado, pero con un brillo de alivio en los ojos. Daniel, balbuceó con voz ronca. ¿Dónde? Estás en el hospital, todo va a estar bien. Poco a poco Elizabeth fue reconociendo el lugar. Una habitación blanca, 4 goteros y 2 personas más cerca de la ventana, Ellen y un hombre en uniforme. Un policía. Elizabeth se sintió confundida. Los recuerdos empezaron a regresar a pedazos. El baby shower. Las palabras de Rebecca. La pelea con Marta. La caída. ¿Qué pasó?, preguntó. El policía se acercó. Señorita Harrison, ¿cómo se siente? Me duele, pero estoy bien, respondió Elizabeth. ¿Y ustedes?, preguntó. Detective Martín, quiero hablar con usted sobre su accidente. ¿Accidente?, repitió Elizabeth, desconcertada. Ellen se acercó y le tomó la mano. Te caíste del segundo piso, pero milagrosamente no tienes heridas graves, le dijo con ternura. El doctor dijo que solo tienes una conmoción cerebral leve, un brazo derecho roto y varios moretones en la espalda. Elizabeth trató de encontrar palabras. Recuerdo, Rebecca diciendo cosas horribles, mamá, y luego Michael. El detective Martín habló con calma. Según el testimonio de Michael, no fue un simple accidente. Elizabeth abrió grande los ojos, sorprendida. En eso, se abrió la puerta y entró una mujer negra, de aspecto inteligente, vestida con traje. Elizabeth, qué bueno que estás despierta, dijo sonriendo mientras se acercaba. Soy Carol Watson, Sarah Jenkins, mi compañera, me pidió que viniera, yo seré tu abogada. ¿Abogada?, pensó Elizabeth, cada vez más confundida. Ellen se acercó y le habló en voz baja. Michael contó todo, no solo lo que pasó en el baby shower, también como Rebecca y nuestros papás llevan meses presionándote y haciéndote daño. ¿Qué quieren decir?, preguntó Elizabeth, temblando.
Daniel, Ellen y Carol intercambiaron miradas. El detective Martín se aclaró la garganta, listo para contarle todo. Señorita Harrison, lo que voy a decirle puede ser muy fuerte, dijo el detective con cuidado. Su hermana y sus papás están siendo interrogados. Creemos que ellos le hicieron daño físico. Elizabeth se quedó en silencio, tratando de entender. No fue solo una caída, continuó el detective, pero eso no es todo. Según lo que dijo Michael Foster y las pruebas que presentó, su familia podría haberle dado drogas a propósito mientras estaba embarazada. Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración. Eso no puede ser. Foster presentó mensajes de texto que encontró en el celular de Rebecca, además de recibos de farmacia, siguió explicando el detective. Y también encontraron esas drogas en la casa de sus papás. Ahorita están siendo analizadas en un laboratorio. El corazón de Elizabeth latía cada vez más rápido. ¿Mi aborto?, susurró. ¿Ellos lo provocaron? Su voz temblaba. Carol, la abogada, se acercó. Elizabeth, escucha, dijo con calma. Aún estamos investigando, pero todo indica que tu familia no quería que tuvieras hijos. El mundo de Elizabeth se desmoronaba. No podía dejar de preguntarse, ¿por qué? Según lo que contó Michael, dijo Ellen con suavidad, tus papás siempre vieron a Rebecca como la verdadera heredera. Querían que ella fuera la primera en tener un hijo, para seguir la línea de los Montgomery. Pero, yo adopté el apellido Harrison, dijo Elizabeth débilmente. Ese pudo ser el problema, agregó Daniel en voz baja. Ellos querían que siguieras con su apellido. Y eso no es todo, intervino Carol. Michael también contó que Rebecca siempre estuvo celosa de ti, de tu éxito, de tu matrimonio, y de que tú te embarazaras primero. Rebecca no es así, intentó defenderla Elizabeth, pero su voz sonaba insegura. Hay pruebas de que sí, dijo el detective Martín. Encontramos muchos mensajes en su celular donde te criticaba y hablaba mal de ti. Empeoró después de que anunció tu embarazo. Y también tenemos testimonios de amigos de Rebecca, dijo Carol. Al parecer, ella decía que no podía perdonarte por haber quedado embarazada antes que ella. Elizabeth se tapó la cara con las manos, temblando. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. No lo puedo creer, mi propia familia. Daniel abrazó a su esposa con fuerza. Ya no vamos a acercarnos más a ellos, le dijo, tu verdadera familia está aquí, contigo. Elizabeth asintió, pero de repente recordó algo. ¿Y Michael? Está en la sala de espera, le dijo Ellen. Quiere verte, pero dijo que esperarías a que tú estuvieras lista. Elizabeth respiró hondo y dijo, quiero verlo. Poco después, Michael entró al cuarto. Su cara mostraba pura culpa y tristeza. Elizabeth, lo siento muchísimo. Debería haberme dado cuenta antes, dijo Michael con voz temblorosa. No es tu culpa, le respondió Elizabeth en voz baja. Debí notarlo, repitió Michael. Rebecca empezó a cambiar después de que anunciaste que estabas embarazada. Pasaba horas hablando por teléfono con tus papás todas las noches. Michael tartamudeó un poco. Cada vez que venía a tu casa, iba directo a la cocina a preparar té o café. Elizabeth se estremeció. No podía creer que detrás de la sonrisa amable de su hermana se escondiera algo tan horrible. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Elizabeth. Porque ella también quedó embarazada, contestó Michael. Pensó que había ganado, y para hacer su triunfo perfecto. La sorpresa en el baby shower, dijo Daniel, lleno de amargura. Lo siento mucho, repitió Michael. Elizabeth respiró hondo. Su corazón sentía un dolor intenso, pero al mismo tiempo una extraña sensación de alivio. Ahora todo tenía sentido, el sentimiento raro que siempre había tenido hacia su familia, sus actitudes extrañas. Hiciste lo correcto, Michael, dijo Elizabeth en voz baja. Tú sí actuaste como una verdadera familia. Un silencio pesado llenó la habitación. Elizabeth se quedó acostada en la cama, pensando en la vida que le esperaba. A su alrededor había personas que de verdad la amaban y deseaban su felicidad, no como su familia de sangre, que le había querido hacer daño. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó débilmente. Primero, concéntrate en recuperarte, dijo Daniel apretándole la mano. Luego, vamos a seguir los pasos legales necesarios. Carol nos va a apoyar en todo. Carol asintió. Te voy a proteger de ellos, lo prometo. Verdadera familia, murmuró Elizabeth. Ahora sí entiendo lo que significa. La luz del sol de primavera entraba por la ventana de la cocina. Elizabeth tomaba un té mientras pensaba en todo lo que había pasado hace un año. Desde que salió del hospital,
Había pasado más tiempo con la familia de Daniel. Hablaba por teléfono con Ellen varias veces a la semana, y cada mes ella y Daniel viajaban a Chicago o Ellen venía a Boston. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel, entrando a la cocina. En varias cosas, Elizabeth sonrió, y en el juicio también. El juicio de Rebecca y sus padres había terminado 3 meses antes. Para Elizabeth, enfrentarlos en la corte había sido de lo más difícil que había vivido. En el juicio, Rebecca lloró y dijo que todo había sido una broma, pero las pruebas eran imposibles de negar. El testimonio de Michael fue clave, contó todo lo que habían hecho su esposa y sus suegros, presentó registros de mensajes y pruebas de compra de drogas. Michael también dijo que ese no era un ambiente seguro para criar a un hijo, y que ya había empezado su trámite de divorcio. Al final, el tribunal sentenció a Rebecca a 4 años de cárcel, y a sus papás, a 5 años cada uno. Rebecca dio a luz en prisión, y la bebé fue puesta bajo protección del Estado. Supe de Michael, le contó Elizabeth a Daniel, decidió criar a la niña él solo. Daniel se sentó a su lado. Me sorprende, pero creo que le irá bien. Yo también, asintió Elizabeth, y nosotros vamos a apoyarlo, la niña no tiene culpa de nada. En ese momento sonó el timbre, y Elizabeth se levantó para abrir. Cuando abrió la puerta, Ellen estaba parada ahí. Detrás de ella venía una niña que Elizabeth no conocía. Ellen sonrió muy contenta. Me gustaría presentarte a Sofía, dijo, es una niña que quiere platicar contigo. Sofía, una niña como de unos 12 años, miró a Elizabeth un poco nerviosa. Mucho gusto, señora Harrison, dijo con timidez. Elizabeth se quedó pensando, pero las invitó a pasar. Ya en la sala, Ellen le explicó. Sofía es hija de un conocido mío. Lamentablemente, su mamá falleció en un accidente el mes pasado. No tiene más familia. ¿Están buscando padres adoptivos?, preguntó Elizabeth en voz bajita. Ella y Daniel ya habían empezado a hablar sobre la adopción. Después de su aborto espontáneo, los doctores le habían dicho que embarazarse de forma natural sería difícil, pero eso no significaba que renunciarían a formar una familia. Sofía, armándose de valor, dijo. Ellen me contó que ustedes son personas muy amables. Luego, dudando un poco, agregó, la familia no siempre tiene que ser de sangre, ¿verdad? Los ojos de Elizabeth se llenaron de lágrimas. Tomó la mano de Sofía con cariño. Así es, le dijo, la verdadera familia se forma con amor y respeto. Esa noche, Elizabeth y Daniel estaban acostados en la cama, platicando de todo lo que había pasado. ¿Qué piensas de Sofía?, le preguntó Daniel. Es una niña preciosa, contestó Elizabeth. Claro que es una decisión importante, pero podemos tomarnos nuestro tiempo para pensarlo. Daniel le apretó la mano. Pero la verdad, yo estoy pensando de manera positiva. Elizabeth asintió. Mirando el cielo estrellado por la ventana, pensó en todo lo que había vivido. Hace un año, su propia familia la había traicionado. Ahora, en cambio, estaba rodeada de personas que la querían de verdad, formando nuevos lazos. Sabía que Rebecca y sus papás, cuando salieran de prisión, se mudarían a otro estado. A pesar de que todavía la culpaban de todo, ya no tendrían parte en su vida. Verdadera familia, susurró Elizabeth. Estoy segura de que podemos formar una familia maravillosa. Daniel la abrazó con fuerza. Afuera, la brisa de primavera movía suavemente los árboles, anunciando un nuevo comienzo.